Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta plática a modo de introducción del curso del procedimiento oral familiar con la maestra María Elena Arreguín Cardel, adscrita al Juzgado de Proceso Oral Familiar en la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Bueno, me presento, soy la licenciada Angélica Castillo, directora general del Centro de Enseñanza y Capacitación de CECAS. Esta plática se hace para que nosotros nos podamos enriquecer un poquito más de los conocimientos de la maestra María Elena. Sí, ya comenzó, ya comenzó. Tenemos aprovechar un poquito los conocimientos de la maestra María Elena, que nos conozcan, nosotros que los conozcamos a ustedes y que además sepan, bueno, pues que contamos con el apoyo al 100% de la maestra aquí presente. También les quiero comentar que esta plática es una introducción a un curso que se va a dar el día 3, 4, 11 y 12 de mayo. Este se compone de 4 sesiones de 2 horas cada una, o sea, de 8 horas. El curso había estado sacando promociones. A las personas que se inscribieron hace como semana y media o 15 días por un pago anticipado, se les estuvo respetando una promoción de 500 pesos la inscripción anticipada. En este momento tenemos ahorita ya el costo de 800 pesos, pero si ustedes se inscriben y dicen que estuvieron en la plática con nosotros aquí en este curso, el costo es de 700 pesos. El curso les voy a comentar, pero sí me tienen que comentar o escribir que estuvieron aquí presentes en la plática de introducción. El temario o los temas que se van a desarrollar son principios procesales en materia oral familiar, acuerdos plenarios relacionados con acuerdos plenarios relacionados, estructura del juicio oral familiar, fase postulatoria de las audiencias, audiencia preliminar, audiencia de juicio, de las pruebas de la sentencia y medios de impugnación. Esos son los temas que se van a desarrollar durante el periodo de las 4 sesiones. Y bueno, yo tendría comunicación con ustedes a través del chat del WhatsApp. Y bueno, ahorita aprovechen a la maestra. Esta clase es totalmente gratuita para ustedes. Y bienvenidos, maestra. La dejo en su clase. ¿Quiere compartir pantalla? Ya no. Permítame un segundito, maestra. La pongo como co-host. Listo. A ver, perdón. Sí, Creo sí, que sí. no abrí mi archivo antes y tú tenía que haberlo hecho antes, ¿verdad? No se preocupe. Perdón. Pero bueno, vamos a hacerlo así, sin proyección. Ya las diapositivas correspondientes las vamos a aprovechar en la clase. Bueno, no clase, esto más bien es un compartir de conocimientos y experiencias para que pues todos aprendamos, porque al final de cuentas es un aprender a aprender siempre este tipo de cursos. Entonces, bueno, pues ya la maestra me hizo favor de presentarme. De nueva cuenta les doy mi nombre, soy María Elena Arreguín Cardel y estoy fungiendo como secretaria judicial en el Juzgado 10º de Proceso Oral en materia familiar. He de comentarles que mi experiencia laboral netamente ha sido precisamente en esta área, en la materia familiar, ya que estuve adscrita a los juzgados tradicionales en el 3º y en el 20, que algunos posiblemente me habrán visto por ahí. Entonces, les repito, esa es mi experiencia laboral. Y ahora, pues, afortunadamente, trabajo en los juzgados orales y ha sido una muy grata experiencia. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar esta charla, esta plática introductoria, señalándoles que debemos de recordar que a través de la reforma constitucional que hubo, surge esta cuestión de la oralidad, en donde
pues va permeando primeramente en la materia penal esta reforma del 2018 que se materializa hasta el 2016, va permeando primeramente materia penal, luego advertimos la materia civil y en el 2014 surge la reforma al Código Procesal de la Ciudad de México en donde se implementa el título 18º denominado precisamente del juicio oral en materia familiar. Y entonces ahí es donde vamos a advertir todas y cada una de las normas que regulan nuestro procedimiento. Dentro de este capítulo vamos a ver enunciados todos y cada uno de los principios que regulan al juicio oral familiar, que debemos de tener siempre en consideración, que van a estar latentes en todo momento del juicio, desde el inicio hasta el final, y los vamos a ver unos u otros más materializados o más patentes en el desarrollo del procedimiento. ¿Por qué? Pues, bueno, más bien, hemos de resaltar que no porque en nuestro título tengamos esta enunciación de principios, no quiere decir que antes los principios no se advertían en el desarrollo de los procesos. Esto no es así. Siempre han existido, pero bueno, ahora los vemos más señalados, los vemos debidamente identificados, inclusive este, este, este título, perdón, también nos define qué se entiende por cada uno de estos principios. Indudablemente vamos a ver el principio de realidad y a mí el que me gusta mucho resaltar dentro del compartir de conocimientos, pues es el principio de inmediación. Este es un principio súper importante porque es precisamente esa relación que va a tener el juzgador con los justiciables en el desarrollo del procedimiento que propiamente se va a materializar en el desarrollo de las audiencias. Pues debemos de tener en cuenta que el proceso oral familiar es un proceso de sistema de audiencias. Va a haber 2 audiencias propiamente establecidas en el Código Procesal de la materia para el desarrollo del procedimiento. Debemos de también tomar en cuenta que no podemos hablar de una oralidad plena, no hablamos nada más de un proceso oral, porque nuestra oralidad es preponderante, nuestro procedimiento es preponderantemente oral. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque obviamente en la etapa de instrucción del proceso vamos a ver una fase escrita. Esto es, el escrito inicial de demanda y la contestación, y si hay reconvención y contestación a la misma, será propiamente de manera escrita. Entonces, de hablar en este sentido, estamos ante un proceso preponderantemente oral. Proceso ya nos va a establecer el momento en el que debemos ofrecer las pruebas. No es como el juicio, por ejemplo, ordinario civil, que hay un término, un momento determinado para ofrecer las pruebas. No. Aquí la formalidad nos dice que los medios de prueba se deben de ofrecer dentro del escrito inicial de demanda y su contestación, y lo mismo advertimos en tratándose de una reconvención. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque obviamente de no hacerlo así, pues no tendremos la posibilidad de acreditar los hechos en los que estamos sustentando la pretensión de nuestra acción. Entonces, bueno, eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Hablaba yo de que estamos ante un sistema de audiencias y resalté preponderantemente 2. ¿Cuáles son estas 2 audiencias? Obviamente esto surge una vez que ya se integró la litis en el asunto, pues estaremos en condiciones de señalar una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar me gustaría que la identificaran
propiamente como esta audiencia de conciliación para que vayamos un poquito aterrizando la idea de cómo es el proceso oral, como esa audiencia de conciliación, que en primer lugar tenemos en todo juicio ordinario civil. ¿Y por qué se los digo así? Porque en esta audiencia, cuando se lleva ante el juez, obviamente va a haber una depuración del procedimiento, se tienen que abordar las cuestiones de legitimación de las partes, el resolver si hay excepciones procesales se hará en ese momento y bueno, abordaremos ya una cuestión de verificación del resultado de la junta anticipada. Es así que defino que la audiencia preliminar se va a dividir en dos momentos. Uno es la junta anticipada que se lleva propiamente o la dirige el secretario judicial en conjunto con su secretario auxiliar. Y la segunda etapa de esta audiencia preliminar es la audiencia ante el juez, que propiamente es donde se va a llevar esta cuestión de la depuración del procedimiento que mencioné con anterioridad. ¿Por qué nos resulta importante para nosotros esta junta anticipada? Porque a través de ella se busca, en primer lugar, que las partes identifiquen propiamente qué es lo que están solicitando, si realmente lo que se está viendo en el escrito es lo que quieren. A veces, pues obviamente, las partes em, dan a entender a los abogados una circunstancia y a lo mejor lo que buscan es otra situación o a través de ese cruce de información que se da dentro de la junta anticipada, pues las partes se escuchan. Esta es la finalidad de esta audiencia, que las partes se escuchen, que adviertan pues cuál es la postura que tiene uno y cuál es la que tiene el otro. No se trata de leer nuevamente todos y cada uno de los hechos que hicieron valer en la demanda, no, es que identifiquen bien cuáles son sus posturas. ¿Y por qué buscamos esto? Porque obviamente vamos a tratar de que se identifique cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas que son necesarias, que son importantes para resolver la pretensión que se plantea. Sabemos que cuando hacemos una demanda, una contestación, indudablemente contextualizamos lo que está sucediendo, pero eso no quiere decir que todos los hechos que ponemos en la demanda no sean útiles o no sean pertinentes para resolver la misma. Entonces, esto busca la junta anticipada. Identificar esos hechos y a lo mejor de los 50 que pusimos como hechos, solo 5 son los torales y fundamentales. Y de ser posible que así se identifiquen, pues sacar todos los demás hechos que se están haciendo valer y entonces ya acotamos propiamente a lo fundamental el proceso. Y entonces también vamos a advertir idóneas o vamos más bien a identificar de todo el cúmulo de pruebas que se hayan ofrecido cuáles son las idóneas y pertinentes. Y esta circunstancia, este reducir el proceso, la controversia, a ello pues hace más eficiente él mismo, en beneficio indudablemente del justiciable. Y ok, ya desarrollamos toda esta fase. Debemos advertir que también el código nos habla de una etapa de conciliación. No es la principal finalidad de la audiencia preliminar, pero por supuesto que es muy importante. Y entonces, una vez que se da este cruce de información, esto que les estoy diciendo que ya identificamos, es posible que ante ese análisis rápido que se hace, las partes puedan arribar a los acuerdos. A veces nada más hace falta que las partes se escuchen para llegar a esos puntos y he de decirles que en tratándose de infraestructura, pues contamos con una sala especial para llevar esta junta, porque, pues bueno, se ha identificado que teniendo este lugar es más fácil que las partes se concentren en lo que estamos en esa junta anticipada, en ese identificar de hechos y de pruebas y de escucharnos. Eso es mucho más fácil y favorece ese desarrollo, ese ambiente que se necesita también de tranquilidad, de que las partes, pues bueno, tranquilidad
me refiero a que no estamos en un juzgado tradicional en donde está pasando todo mundo y le están pidiendo a lo mejor al conciliador la firma del oficio, etcétera, a las demás audiencias, ¿no? Hay un momento en específico y un lugar también determinado para que se lleve eso y esto es muy favorable. Y bueno, pues una vez que termine ese desarrollo de la audiencia, si obviamente llegan a un acuerdo, pues se da cuenta con él a su señoría. Y también, pues si no se arriba a un acuerdo, pues establecerá lo que haya surgido de ese cruce de información, si hay acuerdos de hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, se dará cuenta a su señoría para efecto de que resuelva lo conducente. Les hablo yo de esta cuestión de que las partes se sientan en confianza para hablar, para exponer, y por ello esta audiencia no se graba. Esta audiencia única y exclusivamente, pues ahora sí que nada más sabemos efectivamente lo que pasó en la audiencia, los participantes y los servidores públicos que estamos en ella. Y repito, estas circunstancias es así porque se busca que las partes externas se expresen, perdón, con pues mayor confianza a esa situación. Indudablemente cuando nos sentimos grabados, hasta la postura cambia, ¿no? Nos sentamos más derechitos, somos toda la formalidad del mundo y y nos concentramos más en que nos están grabando, ¿no? A veces ya, obviamente, conforme pasa el tiempo, pues se va manejando de diferente forma, pero eso lo advertiremos para los postulantes, pero las partes no, es la primera vez que acuden a un juzgado y entonces se van a enfrentar a esa situación. Ah, se escuchó otra charla y no se puede describir bien lo que se explica. No, bueno, espero que, bueno, como bien dijo la maestra, esto es introductorio y cada uno de estos puntos, pues los vamos a abordar de una manera más amplia para que los entendamos. Ahorita es nada más un brochazo de lo que es el proceso oral. Y entonces, bueno, pues ya pasamos a esa junta ante el juez. La duración de esta audiencia preliminar está, pues, considerada en alrededor de 50 minutos. A veces, bueno, pues es necesario aplicar un poquito más de tiempo, dependiendo de la complejidad del asunto, pero por lo general, va en ese término. ¿Y qué pasa? Ya una vez que decimos, bueno, pues ya abordamos la cuestión de los acuerdos sobre hechos no controvertidos, probatorios, hubo acuerdos parciales, se dice a lo mejor uno total, donde damos por concluido todo el asunto, se da por terminada esa primera etapa y se les indica que vamos a pasar a la segunda fase, a la audiencia ante el juez, donde será quien provea sobre todas y cada una de las cuestiones que se hayan abordado en la junta anticipada. Entonces, el secretario judicial no provee absolutamente nada, por supuesto, solo va a dar cuenta a su señoría. Y entonces ya en la segunda fase advertimos esta cuestión que les indiqué como primer punto, una depuración del procedimiento, verificar que las partes se encuentren legitimadas, verificar que no hay excepciones procesales y si las hay, pues indudablemente hay que resolverlas. Y posteriormente advierte esa segunda fase otro momento de conciliación y a lo mejor diremos, ay, ¿para qué? Si ya agotamos un primer momento con el secretario judicial. Créanme que esto es sumamente fructífero y más, creo yo, en tratándose de materia familiar, el que las partes arriben a los acuerdos. Entonces, para eso es muy útil esa junta anticipada. ¿Por qué? Porque entonces, en primer lugar, vamos advirtiendo cuál es la posibilidad de esos acuerdos y a lo mejor en ese ínter entre lo que nos trasladamos a la sala de audiencia, pues ya podemos llegar a los acuerdos entre las partes, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante. Y bueno, reitero, si se abre otra vez esta posibilidad de un acuerdo, tampoco se graba. Entonces, eso se hará por el señalamiento por parte del juzgador y después, si no hay nada de acuerdo, bueno, pues ya se dará la cuenta en cuanto al resultado de la junta anticipada y ahí es donde se proveerán respecto a los medios de prueba ofrecidos. Entonces,
Pues bueno, esto es muy dinámico. La audiencia, quien haya tenido la oportunidad de ya estar en una audiencia oral, se dará cuenta que es sumamente dinámico. Por eso también es sumamente necesario que conozcamos las normas del procedimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar plenamente en qué momento debo de hacer el uso de algún derecho, como sería, por ejemplo, la objeción de los medios de prueba. Y bueno, cada juzgador tendrá la manera de indicarles cómo vamos pasando entre una y otra de las fases, pero recuerden, es el guía el procedimiento, pero no les va a poder indicar a las partes así como de, ahora tienes que intervenir para esto. No, por eso tenemos que conocer para identificar plenamente en qué momento voy a intervenir. Y bueno, una vez que se admiten las pruebas y se ordena su preparación, sí, ninguna requiere de alguna cuestión en especial, como lo sería, por ejemplo, una prueba pericial, el estar requiriendo, por ejemplo, información a ciertas instituciones, pedir copias certificadas, en fin, dependiendo del asunto que se trate, pues si así lo es y ya estamos en condiciones de llevar a cabo ese desahogo, inmediatamente se señalará la audiencia de juicio para ese desahogo de pruebas. ¿Qué pasa si no es así? Pues no podemos señalar la audiencia hasta que todo esté debidamente preparado, hasta que ya tengamos los dictámenes de las periciales, hasta que todos y cada uno de los informes que decimos que es necesario los tengamos rendidos, las copias certificadas que ya pedí, que me comprometo a presentar, etcétera. Todo ya debe de estar debidamente reunido para que ahora sí se pase a una audiencia de juicio y entonces se desahogan todas y cada una de las pruebas. Bien importante dentro de este desahogo de pruebas de esta audiencia de juicio, tener en cuenta las cuestiones o los alegatos de apertura y de cierre. Esto es sumamente importante. Algo que a lo mejor en el procedimiento escrito lo hemos dejado a un lado porque nada más le ponemos en las actas y las partes alegaron lo que su derecho convino. Ahora no. Ahora toman una dinámica súper importante y necesaria porque es en el momento en el que vamos a decirle al juzgador, su señoría, esto es lo que se pide en base a esto y te ofrezco estos medios de prueba. Tiene su importancia esta situación porque recuerden, estamos en la oralidad y es en el momento en el que vamos a llamar esa atención del juzgador, con independencia de lo que se presentó de manera escrita. Ahí es donde le voy a decir al juez qué es lo que debe de atender en mi petición para resolver en mi favor. Entonces, debemos de prepararnos inclusive en cuestiones de técnicas de litigación, en cuestiones de oratoria, pues para decirle al juez, escucha, esto es lo que necesito, ¿no? Y advertir la importancia de que esa inmediación, yo siempre he dicho que no nada más es del juez hacia las partes o de las partes hacia el juez, que el juez utilice todos sus sentidos para conocer, sino todos los partícipes del proceso estamos inmersos en ese principio de inmediación porque su señoría deberá atender a lo que dicen las partes y las partes, además de lo que dicen, dice su señoría en relación a lo que cada una les comuniquen, tendrá que ver qué hace la contraria. A lo mejor la contraria está un poco distraída y pueda no advertir alguna situación importante o la contraria me deja ver algo importante que yo debo contraatacar en cuanto a la postura. Entonces es una cuestión de estar siempre pendientes. Y el secretario judicial, déjenme decirles que además de hacer todo un speech en cuanto a la presentación de la audiencia, también estamos al pendiente de este desarrollo. Entonces les digo, es una dinámica muy interesante y nos sentimos muchas veces nerviosos en participar en este tipo de audiencias, pero ¿cuál es el éxito de nuestra participación? Que las preparemos. Entonces, por eso es importante aprender, preparar para ir debidamente encaminados a cómo vamos a desarrollar nuestra audiencia. No nos confiemos a que, bueno, pues ahorita llego y leo el expediente y a ver qué pasa, ¿no? No. De verdad que esta cuestión de la dinámica en la oralidad no nos permite esa situación, como creo sí lo advierte el proceso preponderantemente escrito. Y bueno,
Una vez desahogadas las pruebas de así permitirlo el asunto, podrá dictarse la sentencia en ese momento. Entonces, pues en un solo acto, digamos, advertiremos todo ese desahogo de pruebas y hasta el dictado de nuestra sentencia. Claro que hay asuntos que por su complejidad no lo puede hacer, entonces el código contempla la posibilidad de señalar un día en específico para el dictado de las audiencias. Entonces, como verán, pues obviamente debemos aprender en todo momento. Bueno, ustedes le están pidiendo cosas a la directora. Entonces, bueno, pues en ese sentido sería como una cuestión, que tratando es como en el escrito, los incidentes en específico, en curso, y es Maestra, se le fue el audio. incidental presentada Maestra, directamente. ¿me escucha, maestra? Ay, perdón, me salí de la charla, Sí, perdónenme. se le fue el audio un poquito. Y es que tengo a mi marido también en cursito y aquí nos estamos peleando el internet, creo. Pero bueno, entonces, les indico, esta es una cuestión, ya por la hora, es una cuestión muy genérica de cómo se lleva a cabo esta situación. Hay que advertir, ¿qué pasa si no acudo a la junta anticipada, siendo parte actora, siendo parte demandada? ¿Qué pasa si voy en rebeldía? ¿Puedo o no participar posteriormente en el proceso? Todos estos tipos de circunstancias, pues obviamente están determinadas en el título 18º y también, importante algo que comentó dentro del temario la maestra que está, es que aun cuando ustedes adviertan en el artículo 1019 cuáles son los asuntos que conocemos, no todos ahorita estamos conociendo, o sea, no de todos esos asuntos estamos conociendo en los juzgados orales. Tenemos determinados ciertos asuntos que han surgido a través de los acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque hay un prontuario ahorita, por así decirlo, de cuáles son los asuntos que conocemos en los juzgados orales. Inclusive ya ha cambiado desde que iniciamos en el trámite de este procedimiento, de este proceso, algunos asuntos ya no los conocemos, como la rectificación de acta, esa ya no la conocemos nosotros, ya es directamente ante el registro civil. Entonces, los acuerdos del consejo son los que los determinan en la clase, pues les estaré compartiendo tanto las fechas, el número de acuerdo, y qué es cada uno de los acuerdos que ha contemplado los asuntos que vamos conociendo para llegar a la totalidad que ahorita tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero, traté de no hacerlos tantas bolas porque no abrí antes mi material y pues como que trata uno de abordarlo todo, pero indudablemente si nos acompañan en la clase, pues estaremos compartiendo también material para que vayamos paso a paso analizando un poquito más el proceso y bueno, compartiendo, porque como les digo, esto es conocimiento compartido, enriquecernos mutuamente de nuestras experiencias y obviamente pues yo les compartiré lo que pues de el 2015 a la fecha he tenido la oportunidad de vivir dentro de el proceso oral familiar. No sé si hay algo más, maestra, que tengamos que contestar, si hay alguna cuestión de duda. Maestra, bueno, quiero comentarle a nuestros participantes que la maestra ha sido muy modesta en cuanto a su experiencia. Fue juez interina e igualmente en el juzgado sexto décimo familiar y la verdad es que tiene muchísima experiencia. Y bueno, contestando a dos preguntitas, maestra dice, las audiencias son públicas para poder ir de oyente.
¿No hay cómo verlas en la práctica? Gracias. Sí, indudablemente es uno de los principios que aborda el proceso oral, la publicidad, y obviamente cada uno de los principios tiene un objetivo y también hay límites, ¿eh? Que vamos a ir analizando cuándo sí, cuándo no, por qué sí o por qué no. La publicidad ahorita propiamente está un poquito limitada, porque con esto de la pandemia, obviamente no podemos tener a tanta gente en el tribunal, inclusive quien haya todavía asistido a los juzgados familiares, pues ustedes saben que tenemos que seguir portando el cubreboca por beneficio de todos, porque cuando fue pandemia eso fue una locura total. Yo debo compartir que precisamente, como dice la maestra, estaba yo fungiendo como juez interina y me tocó este momento de pandemia. En algún momento solamente estábamos las 3 auxiliares y su servidora. Entonces, fue un impacto para la actividad del juzgado, pero, y por eso en este momento aún limitamos el acceso del público a las audiencias, pero sí, indudablemente antes podían ingresar sin ningún problema, pero ahora sí, dado que aún todavía está vigente el acuerdo correspondiente del consejo, sí limitamos el acceso. A lo mejor en algún momento, y si tenemos la oportunidad de pedir la autorización para que vayan entrando, pues ¿por qué no? También lo podemos hacer. Esto, además de que compartir conocimientos, es apoyarnos, ¿no? En el desarrollo de nuestra profesión. Ujú. Muchas gracias, maestra. Otra alumna dice, el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿cambia lo que actualmente ya se contempla? De cambia en qué, si quieren, esto lo analizamos bien porque es como una pregunta muy, muy extensa, ¿no? Lo vamos a advertir. Ha habido unas cuestiones que se quieren dejar de observar en el juicio oral, en el procedimiento, pero bueno, eso sí lo vamos a ver en el curso. Anótenlo, yo ya tomé nota inclusive de esta pregunta para que la advirtamos en el curso, ¿sí? Sí, maestra. Y por último, otro alumno dice, en el curso que está programado para la próxima semana, ¿habrá alguna clase muestra y de cómo se desarrolla la audiencia de juicio oral? De antemano, gracias. Ok, bueno, de entrada, en primer lugar, pues vamos a hacer la explicación paso a paso a través de su servidora. Si tengo la oportunidad, por supuesto que y logro obtener el material debidamente editado, como no, se los comparto. Ustedes saben, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los datos personales, pero si no, fíjense que el otro día, viendo en YouTube, es una buena herramienta para localizar, hay una audiencia que, una escenificación que realizan jueces civiles. Eso sí me di cuenta, son jueces civiles y hacen el desarrollo de una audiencia. Esa fue de junta de peritos, y eso pues nos permite mucho, mucho, advertir cómo se desarrollan. Por supuesto que yo si logro editar bien el material, con todo gusto lo hacemos, y si no, pues aquí se las voy explicando paso a paso para que sepan cómo llegar a una audiencia. También hay que tomar en consideración una cuestión. Luego cada juzgado tiene su estilo, no es un estándar, o sea, no es así se lleva esto, porque cada juzgado mucho tiene su estilo de cómo desarrolla las audiencias, por ejemplo, las de divorcio o las dependencias económicas, los concubinatos, cada uno tiene su estilo, pero todos en general, pues seguimos las reglas, ¿no? Del procedimiento. Ujú. Pues muchísimas gracias, maestra, por regalarnos este espacio y robarle un poquito más de su tiempo. Les comento que a los alumnos nuevamente que se inscriban, que digan, estuve en la plática con la maestra María Elena, les voy a respetar el descuento todavía, y el pago que deben de realizar es de 700 pesos. Ya no les puedo realizar el descuento, o sea, respetar un descuento anterior, porque las personas que pagaron con mucho tiempo de anticipación, ese fue el beneficio que tuvieron. Pero ahorita, en este momento, yo todavía les puedo, bueno, porque la maestra
me da oportunidad y me autoriza también, les puedo respetar el descuento de 700 pesos y no, y bueno, porque normalmente el curso cuesta 1000, pero bueno, les respeto el descuento. Ustedes pagarían 700 pesos siempre y cuando comenten que estuvieron aquí en la clase. El curso incluye 4 clases en directo, son 8 horas, ahí sí los micrófonos están 100% abiertos, están interactuando con la maestra, comentándole sus dudas, ahí sí no se apaga el micrófono para nada. Las clases son videograbadas. ¿Para qué efecto? Para efecto de que si ustedes no pueden entrar a una clase, no se pierdan información valiosa. Ojo, las clases duran en la plataforma 30 días naturales. Después de esos 30 días, eso me refiero a cuando ya se termine el curso. Para retroalimentación, después de esos 30 días naturales, la clase se quita porque no podemos tenerla tanto tiempo en la misma plataforma. Se les otorga al finalizar el curso una constancia de participación. Nosotros somos una institución que estamos registrados ante SEP Conocer, tenemos nuestro código QR que nos identifica como tal, entonces pues tendrán la seguridad de que nosotros estamos avalados ante una autoridad educativa que sabemos de impartir cursos. Y el material de apoyo, siempre y cuando la maestra nos los comparta, o bien con el material de apoyo de las clases y la retroalimentación que ustedes pueden tener, también es válido. Entonces, pues agradezco muchísimo a todos que se hayan conectado el día de hoy aquí con nosotros, su confianza, a la maestra por su apoyo, y nos vemos a los alumnos que se inscriban, nos vemos el día 3. Ya ando toda confundida. 3, 3 de mayo. Permítanme un segundo para corroborar la fecha. Miércoles 3 de mayo. ¿Sí? De 7 a 9, ¿verdad, maestra? Sí, así es. Sí, de 7 a 9. Y quien desee más información, les comparto los números de cuenta para que realicen su pago. Muchísimas gracias y que pasen buena noche. Muchísimas gracias, maestra. No, al contrario, muchas gracias y pues esperemos vernos próximamente. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.